esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Una vez más, Señor, vengo ante ti. Mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiado, mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Una vez más, Señor, vengo ante ti. Mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiado, mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, este domingo, se caracteriza por ser el domingo del Buen Pastor. La Iglesia Universal nos invita a orar por los pastores y por las vocaciones. De hecho, en esta semana vamos a tener por ahí una transmisión especial en la que vamos a orar por los pastores y por las vocaciones sacerdotales. Vamos pues a disponernos a celebrar nuestra Eucaristía. Reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
nuestro Padre. Padre, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo el pueblo, todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaban y exhortaban, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor,
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo regaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos por la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: y los aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz.
Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación porque ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuando con nuestro caminar junto con Jesús resucitado, encontramos ahora en el cuarto domingo unas de las expresiones, bueno, en los 3 ciclos la vamos a escuchar, los rasgos del buen pastor. Ahora en este ciclo nos toca ver la primera parte. Jesús se va a identificar como el buen pastor, pero ahora nos empieza a poner los rasgos, incluyendo los siguientes domingos, de los siguientes ciclos, ciclo B y ciclo C, que son los 3 años litúrgicos. Nos va dando una figura más amplia de lo que es el buen pastor. El pueblo de Israel fue un pueblo que al principio fue nómada. Y cuando se escucha esta parábola, entiende lo que quiere decir. En el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos delineado por ahí en el Antiguo Testamento como Dios mismo se identifica como el buen pastor, como un pastor bueno, que guía a su pueblo e incluso promete también un pastor. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento que el pastor se identifica también con el rey o con los dirigentes del pueblo en ese aspecto. Aunque llega un momento en que reclama, especialmente con el profeta Ezequiel, con el profeta Jeremías, que los pastores que él había escogido, en este caso sus reyes, no habían respondido como él quería. Entonces hace una promesa en el Antiguo Testamento donde él les va a enviar un pastor que en realidad guía a su pueblo por el camino que el Señor quiere, el camino que quiere Dios. E incluso en algún momento a David se le identifica como pastor del pueblo de Israel. Y sabemos que David fue un gran rey en el que pudo unir 2 reinos que estaban separados. Ubicó también lo que es la capital religiosa y política del pueblo de Israel y fue alguien que trajo la unidad para el pueblo. Esta va a ser una de las características también del pastor, que es el que trae la unidad, no es el que dispersa, sino el que une. Más adelante vamos a encontrarnos que Jesús es el propiamente se declara como el pastor, el verdadero pastor. Esta parábola que escuchamos ahora en el Evangelio tiene un contexto de lo que pasó con el ciego de nacimiento. Al ciego de nacimiento se le expulsa de la sinagoga, se le expulsa de los judíos. Jesús lo acepta, Jesús lo recibe. Y la parábola tiene tal cual como un reclamo en el fondo de que esos que han sido, entre comillas, los pastores del pueblo, en realidad no son los verdaderos pastores, o al menos no han funcionado o no han fungido como verdaderos pastores. La distinción entre uno y otro, entre el buen pastor y el mal pastor, va a ser, primero que el buen pastor va a ser alguien que la oveja conoce. Esto es bien interesante porque con los que han tenido la experiencia de ver a un pastor precisamente, pueden imitarse los sonidos, pueden imitarse los nombres, pueden imitarse la forma en cómo se le habla a la oveja, pero la voz no la reconoce. Puede haber diferentes personas que pueden hacer lo mismo que hace el pastor,
y no se mueven. Pero cuando llega el verdadero pastor, a la hora de que las empieza a llamar o incluso a silbar o alguna forma en que él tenga para mover a las ovejas, ellas se van a empezar a mover, se van a empezar a congregar. También hace ver Jesús que el pastor es alguien que entra por una puerta. Aquí en este caso Jesús se identifica con la puerta. Él dice que yo soy la puerta. La puerta tiene la posibilidad de dejar entrar lo que sí vale la pena y cerrarse cuando hay algún peligro. Pero el verdadero pastor tendrá que pasar por esa puerta. No puedes brincarse, si se brinca no lo hace con una intención buena, lo hace con la intención de, a lo mejor de robar, matar, de valerse precisamente de ese momento para acabar con la oveja. También la característica que tiene el buen pastor es alguien que va a poner su vida por encima o más bien va a dar su vida por la oveja. No es alguien que se va a imponer sobre la oveja, sino es alguien que es capaz de ir más hacia allá. Incluso lo vamos a escuchar o lo escuchamos en los ciclos siguientes, en el ciclo B y en el ciclo C, que esa es la característica del pastor, que va y busca a la que se le perdió, va y busca a la que se le quedó en aquel lugar sola, aunque él tenga que correr peligros o incluso en algún momento tener que dar la vida. Esa es otra característica del buen pastor. No se limita en lo que viene siendo su vida, sino que se vuelca precisamente para rescatar a la que se le perdió. El buen pastor también tiene una característica que va a ser fundamental, y lo escuchábamos en el Salmo. Es alguien que va a proporcionar lo más conveniente. No es alguien que se va a limitar tampoco en darle a la oveja lo que necesita. Esto es algo también característico del buen pastor. No se limita en alimentar a su oveja. Lo que va a hacer es darle lo mejor. Esta imagen se sigue utilizando en la iglesia antigua, y lo escuchábamos en la primera lectura, aunque propiamente no habla del pastor, pero vemos a un Pedro que se presenta como un pastor, tal cual, y anuncia lo que ese Jesús en el que él cree, en el resucitado, y va detrás de él. Pedro es lo que va a hacer también, y él también va a llevar a la comunidad. Recordemos que en alguna ocasión Jesús le hace ver que él va a ser la cabeza de su iglesia, que él tendrá que apacentar a las ovejas, tendrá que apacentar a los corderos. Entonces Pedro también tiene esa función de ser pastor, y va llevándola en los primeros pasos, va llevando a la comunidad al encuentro con el resucitado. Él también no se va a limitar, como tampoco lo van a hacer los demás apóstoles, en dar su vida por la predicación del Evangelio y por la comunidad que les ha sido confiada. En ese caso también vamos a encontrar a Pablo, que constantemente va a estar dirigiéndose a las comunidades para pastorearlas, para llevarlas por el buen camino y tener un encuentro vivo con Jesús. Hoy en nuestros días quizás aplicar un poco esta parábola nos costaría mucho, porque estamos en un ambiente en el que mucha gente no quiere caer pues como un acarreado o como dicen por ahí algunos autores, en un borreguismo. Ser gente que se le congrega y que se le lleva a donde sea. Somos como una comunidad en que más bien estamos en un ambiente se puede decir de libertad, ¿verdad? No queremos que nos vean así como en masa, como que cada quien puede decidir lo que quiere, lo que quiera y moverse por donde quiera, pero no que alguien lo tenga que guiar. Incluso esta es una de las cosas que más brincan ahorita en nuestros días, especialmente los jóvenes, que no quieren precisamente a alguien que les esté diciendo lo que tienen que hacer. Entonces cuesta mucho como decir, cómo aplicar esta parábola hoy en nuestros tiempos. Y ciertamente podríamos decir que el cristianismo hoy en nuestros días se presenta como una posibilidad más. Entre tantas cosas que vemos afuera, se presenta como en un escaparate de lo que podemos encontrar.
Por ahí me encontraba en un libro, decía, para hacer un momento de oración, pónganse a ver en la televisión o en los periódicos o en diferentes lugares todas las posibilidades que nos dan para escoger algo. Puede ser un producto que se nos presente, una organización, se puede presentar alguien que nos dice que cómo alcanzar la paz, alguien se nos puede presentar para decir cómo vivir en plenitud, otro nos puede decir que cómo podemos vivir con una vida más sana, más limpia, etcétera, etcétera. Habrá muchas posibilidades y quizás entre ellas una de las grandes posibilidades es el cristianismo. O sea, como que ya se presenta en un escaparate y se hace ver que es la otra posibilidad más. Y dice, bueno, vamos a ver, ahí es donde entra tu capacidad de libertad, es decir, ¿qué quiero escoger? ¿Por dónde quiero ir? ¿Por dónde me quiero guiar? Es imposible que lleguemos a algún lugar y que no haya alguien que pueda dirigir. De hecho, por ahí Canta la Mesa, que es el predicador de la Casa Pontificia, decía en algún momento, siempre habrá alguien que tenga que dirigir un grupo, no puede haber alguien que quede sin hacer nada. O sea, si hay un grupo que no tiene cabeza, entonces lo más posible es que se caiga en un anarquismo y cada quien hace lo que quiere y no hay un rumbo hacia dónde seguir. Tendrá que haber siempre en un grupo, tendrá que haber alguien que nos va llevando por un camino. La diferencia entre todos los demás caminos que se nos presentan es que el actuar no es de los hombres, sino es de Dios. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, ni el señor Padre Diácono, ni tampoco el Padre Alfredo, ni su servidor, ni el Padre Guillermo, en algún momento nos presentamos porque quisimos y decimos, vamos a esta comunidad la vamos a dirigir nosotros. Ninguno de nosotros tampoco se autonombró sacerdote o se autonombró diácono, sino que tuvimos la imposición de las manos de nuestro obispo, que él es el sucesor de los apóstoles, tiene una línea directa, podríamos decirlo así, desde Pedro, los demás apóstoles, hasta hoy en la actualidad, él entra dentro de lo que es la sucesión apostólica. Y él necesita colaboradores. El verdadero pastor de una diócesis es el obispo. El obispo es el pastor supremo, podríamos decirlo así. Él tiene la plenitud del sacerdocio, pero necesita colaboradores y nosotros somos sus colaboradores cercanos. Incluso cuando él necesita que un sacerdote esté en alguna comunidad, entonces él expide un documento, claro que también es una parte jurídica, en la que hace ver que yo soy su representante o que ellos son los representantes de él en alguna comunidad. En el caso del diácono está en lo que es la misión allá en Nuestra Señora de la Luz y las comunidades que están de aquel lado, y el Padre Alfredo y el Padre Guillermo son representantes del obispo de una forma vicaria, en el sentido con el sacerdote, hacen lo que hacen el párroco, hacen las veces del párroco, pero ninguno se presentó por sí solo. Y claro que fuimos formados en el mismo sentido de Jesús. Vamos a buscar ser lo mejor para la comunidad. Claro que cada quien tiene su carácter y su forma de ser, pero creo yo que hasta este momento ninguno de nosotros nos hemos limitado porque tenga lo mejor la comunidad. Esa va a ser una parte para discernir, muy, muy importante. Claro que habrá ciertos rasgos, y lo hemos visto en los escándalos que hemos tenido últimamente en la iglesia, que hay rasgos en los que se nos hace ver que ese no es un buen pastor. Ciertamente se nos forma para ser buenos pastores, pero también entra nuestra libertad, entra también nuestra pequeñez y entra también nuestra condición de pecadores. Eso tenemos que ser conscientes. Y claro que la misma comunidad puede distinguir cuando el pastor que ha sido puesto ahí en realidad no está fungiendo como pastor. Y como comunidad puede discernir también, junto con el obispo, si es necesario que esa persona esté ahí o no esté ahí. Eso es algo que ya sería meternos en otro camino, pero porque la iglesia no es democrática, la iglesia es jerárquica y el obispo tiene su discernimiento también. Entonces no somos un grupo de personas que vamos llevando a otro grupo de personas como si ellos no tuvieran libertad. Claro que ellos pueden decidir, y tanto es así que en la iglesia están los que quieren. Aunque te hayan bautizado
de pequeño habrá alguien que dice, no, es que este no es mi camino, no quiero seguir aquí. Bueno, pues tú escoges el camino que quieres. Pero si vas a entrar por este camino, tenlo por seguro que el que va a estar en la comunidad va a buscar lo mejor, o esa es su misión, tendrá que buscar lo mejor para su comunidad y para ti en lo personal como parte del pueblo de Dios. Se dice fácil, así, en general, pero como está ahorita la situación en nuestra iglesia y nuestra población, sigue creciendo mucho, y los pastores, o en este caso de la Iglesia Católica, somos pocos, no somos muchos. Estábamos platicando el padre Alfredo y yo el otro día, ¿cuántos se ordenaron con él? Fueron 3. Y luego en la siguiente grupo vienen 4. Sí, ¿verdad? Y luego anteriormente fueron otros 4. Nuestro clero va creciendo ciertamente, pero también el clero va haciéndose más grande de edad. Algunos padres ya son mayores. Hemos tenido en estos últimos años decesos de compañeros jóvenes, ni siquiera están tan grandes. Entonces, aun cuando entran algunos, se ordenan, otros se hacen más grandes de edad, otros caen enfermos y otros por otro lado fallecen. Entonces, la población sigue creciendo. Y a veces queremos hacer garras al sacerdote también en ese aspecto. Y claro que él va a hacer todo lo posible, pero faltan pastores, faltan jóvenes. Y como decía al principio de la misa, la iglesia nos invita a que en este día oremos por las vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Porque son necesarias. Que el Señor envíe operarios a su mies y que sean buenos. La intención del seminario es esa, ir haciendo a un lado todo aquello que ven que no sirve al joven para ejercer un buen ministerio, un buen servicio, no de un día ni de 2 días o de unos cuantos años, sino es toda la vida, porque de ahí para adelante va a ser toda su vida la que se tendrá que invertir ahí. Por eso el seminarista, cuando está en su proceso, tendrá que ir discerniendo si él puede entrar en ese camino, no solamente quedándose con la ilusión, sino todo lo que viene en cuanto a la entrega. Así vamos a encontrar sacerdotes que todavía hasta nuestros días, está por ejemplo el padre Chalío, estuvo el padre Vicente Galo, hubo otros sacerdotes de grandes años de edad y que todavía seguían ejerciendo su ministerio con mucha delicadeza, con mucha entrega, claro, con su característica personal, pero buscando siempre el bienestar de su comunidad, aunque a ellos a veces, y me consta porque yo lo vi con algunos de ellos, que andaban mal, o físicamente o de salud, pero ellos seguían trabajando, ellos hacían todo lo posible porque no le faltaba a la comunidad lo necesario. También les invito pues que oremos por las vocaciones, oremos por esos sacerdotes que han entregado su vida, por los que ya han partido a la casa del Padre, que dejaron algo en su comunidad o en las personas, en algunas. Todos siempre vamos a tener algo de que ese padre dijo algo, o aquella persona, tal sacerdote, me ayudó en esto, en aquello. Pues eso es un buen pastor. Pidámosle al Señor por ellos también, para que el Señor les conceda el premio que merecen, si es que fueron buenos y fieles pastores. Oramos un momento en silencio. Recuerden que dentro de la Pascua cambia el credo del que ordinariamente utilizamos, que es
el credo niceno-constantinopolitano y lo sustituimos por el credo de los apóstoles. Es un credo un poco más pequeño. Por eso lo vamos a ir leyendo para que ustedes en sus casas también lo pueden conseguir ahí en el internet, se puede conseguir fácil y lo empecemos a rezar en estos días de Pascua, especialmente los domingos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres. A cada petición diremos, con fe, escúchanos, Padre. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todo el mundo, para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones del odio y las guerras, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias cristianas, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones del ministerio eclesial, oremos. Escúchanos, Padre. Vamos a encomendar también a todas aquellas personas que piden que hagamos oración por ellos. En este día vamos a orar por todo el personal de los hospitales, que vayan incluido el personal de limpieza, vigilancia, administrativos, técnicos, mantenimiento, laboratorio, los de rayos X, la farmacia, la misma cocina, lavandería, el almacén. Vamos a pedir al Señor que los proteja ante esta pandemia. Vamos a pedir también por la familia Prado, por el eterno descanso de Cruz Refugio López Molina, por todos los niños que sufren maltrato. Vamos a también a pedir por la salud de Devani y de Luis, por la salud de los enfermos y de todo el mundo, como ya encomendamos también a los médicos y enfermeras, por la salud de la familia Villagrán Anchondo, Ornelas Villagrán y Reynoso Carrión. Pedimos para que acabe pronto esta pandemia, por toda la comunidad de la Ascensión del Señor, por toda la familia Solís Barrios, nueras y yernos, y por la señora Hortensia Portillo, por Juan y Anita recientemente fallecidos, por la salud de Manuel Rayos de la Ascensión, Aurelio Arturo Valcorta Morales, por la salud de Patti López, por la familia González, por la salud de Isabel, por los que no tienen empleo, por doña Petra, por Arturo Yello, por descanso eterno. También hoy encomendamos es día 3 de mayo, ¿verdad? Hoy, sí, sí. A los albañiles, a la parroquia de la Santa Cruz en Rosales y a las parroquias que tengan también a la Santa Cruz. Por un año más de vida de Álvaro Rivas, por la familia Gutiérrez Medina, por el padre Rodolfo Galfán,
por los padres que han estado en esta parroquia, pero que han partido a la casa del Padre, por el Padre Chalillo, que está enfermo, por los sacerdotes que han estado en esta comunidad, que están en otras comunidades, para que el Señor los haga crecer en su ministerio, por el eterno descanso de don Gabino Díaz, de Francisco Navarro, de Inés Alvarado, Alfredo Cano y la familia Marín, por la salud de Moisés Cruz y la señora Eva López, madre de nuestro querido hermano sacerdote Andrés Mendoza López. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Hijo, vencedor de la muerte, nos has abierto las puertas de la salvación. Escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por voces engañosas del mundo, sino que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da vida y vida abundante, y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti.
Hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo, Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo, Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo. Santo Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Constancio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga Dios, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra
todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar.
camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. Para todas las personas que están siguiendo la transmisión desde sus hogares, vamos a recitar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad ser parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Aleluya. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una excelente semana. Igualmente, Padre. Es muy triste, pero real, ver al mundo buscar caminos de odio y de destrucción total. En mi vida es igual, puedo ver y comprender que ese mundo soy yo. He sabido vivir, he sabido vivir, Señor, porque no estás tú. No te sientas deprimido, soy tu vida, soy verdad y camino. Fue el mensaje que yo escuché, soy tu pastor y te amo. Nada faltará en tu vida si esa vida soy yo. Pastor del alma, pastor de mi vida, la sandalia en tus pies quiero ser y sentir el peso de tu amor sobre mí, caminando siempre, Señor. Pastor del alma, pastor de mi vida, la sandalia en tus pies quiero ser y sentir el peso de tu amor sobre mí, caminando siempre, Señor.
vaya